Bienvenidos a este nuevo video en este canal de YouTube en el que para los que han estado viendo o siguiendo las últimas publicaciones que he realizado, estoy tratando de subir sobre todo videos ahora último que tengan que ver con resúmenes de obras jurídicas que a mí me han ayudado mucho y que estén enfocados sobre todo en temas de litigación oral. Y por eso es que también les pido a todos que ven este video que me ayuden compartiendo esta información, compartan el video por favor, denle un like, coméntenlo porque eso ayuda muchísimo a que este video aparezca más en los navegadores de YouTube de las personas que están interesadas en aprender un poquito más acerca de esta materia y de esta profesión que es la litigación oral. Entonces, este día, o mejor dicho, esta noche, porque estoy grabando este video ya en la noche, les quiero hablar sobre esta obra, que es en concreto mi obra. Es las reflexiones prácticas sobre litigación oral y escrita. Siempre digo que la verdad es que el título no es de lo más inspirado, un poquito extenso, y créanme, era un poquito más largo, pero bueno, por recomendación de la editorial lo hice un poquito más corto. Pero en todo caso, este es un libro que gracias a Dios ha tenido una acogida interesante. En la última cuenta que tenía con la editorial creo que más o menos había visto que se habían vendido cerca de 700 ejemplares, que para mí es bastante. Yo sé que hay otros autores que ni bien sacan un libro ya se vende de manera inmediata todos y se agota la edición prácticamente el mismo día, ¿no? Pero para mí esto ha sido bastante gratificante, esta obra me ha abierto muchas puertas y tiene algunas historias interesantes, ¿no? O sea, un poco primero cómo nació esta obra. En el 2020, en el año de la pandemia, yo me decidí a que quería dedicarme a compartir información jurídica, ¿no? A tratar de aprovechar el tiempo de la pandemia, no que sea simplemente un tiempo para ver qué pasaba, no sé, quise tomar un rol proactivo. Y de esa manera me puse en contacto, me acuerdo tanto con el doctor Jorge Luis Mazón, que en esa época no eras amigos, solamente nos conocíamos a través de redes sociales. Yo tenía su libro, el Ensayos Críticos sobre el COGEP, el tomo 1, que hasta esa fecha lo había sacado, lo había comentado por ahí en mi blog, y me decidí un día escribirlo, y Jorge Luis me escribió, y para qué tengo que agradecerle la confianza que él tuvo en mí, que él, la primera vez que hablamos por teléfono, él me invitó a que en su grupo, que en Facebook, que si no están ahí unidos, por favor únanse a ese grupo que se llama Los Problemas del Proceso, en esa época se llamaba Los Problemas del COGEP. Él me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer unas conferencias en Facebook Live y quiero invitarte a que des una conferencia. Y para mí eso fue un gran voto de confianza, ya que más allá de ciertas interactuaciones que habíamos tenido por redes sociales siempre, no habíamos conversado nunca con Jorge Luis y él no conocía un poco mi estilo y él de una me invitó a formar parte de esta exposición, pues, ¿no? Y entonces me dijo, piénsate en un tema. Y como estamos en la pandemia, recuerdo que estaba en mi casa, estábamos con mi esposa y yo estaba trapeando el patio, todo el mundo se dedicaba a hacer esas cosas en pandemia, ¿no? Y mi esposa estaba haciendo otra cosa. Y me puse a pensar, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el tema del COGEP, que permite varios momentos dentro del proceso en el cual se pueden aportar pruebas, tanto por el actor como por el accionado. Ya de eso incluso ya había puesto una pequeña entrada en mi blog sobre los momentos procesales en que las partes podían anunciar sus medios probatorios. Entonces se me ocurrió hacer una charla sobre eso. Entonces ese fue el primer antecedente. Ya luego de esto, como ustedes conocen, Jorge Luis ideó el programa que se llama Los Procesalistas, que ha tenido una gran acogida en la comunidad jurídica local y hemos invitado digamos, incluso hasta exponentes del extranjero. Y en su momento Jorge Luis me dijo, ¿sabes qué? Te invito a que des una charla en Los Procesalistas. Y me acuerdo tanto que fue el quinto programa, ya van a ser más de 100 todavía, pero me acuerdo siempre tengo ese número especial, el número 5. Entonces di la charla y la decidí hacer sobre los momentos procesales para anunciar la prueba. Ahí ya la di un poco más extensa y todo eso. Y recuerdo que mientras estábamos en el programa, Jorge Luis, iniciamos un diálogo y él me dijo, ¿sabes qué? Escríbete un ensayo sobre eso, ¿no? Y de eso nació el primer ensayo o el primer capítulo de esta obra, que se llama justamente Momentos procesales para anuncios de medios probatorios. Y para hacerlo de una manera ordenada, lo hice diciendo, a ver, primero vamos haciendo como que somos la parte actora, es decir, estos son los momentos en que el actor tiene para anunciar pruebas o anunciar medios probatorios, si nos queremos poner bien estrictos, ¿no? Entonces, ahí puse obviamente la demanda, la nueva prueba, también, por ejemplo, qué sucede cuando se reforma la contestación de la demanda, entonces se abre una nueva oportunidad para presentar pruebas. Entonces, bueno,
todos esos momentos, algunos bien rebuscados que había ubicado yo en el COGEP. Luego de eso también enfocados por el demandado, ¿no? Entonces, cuáles son los momentos concretos en que el demandado también puede anunciar medios probatorios, y también una tercera parte en el cual el COGEP le otorga a cualquiera de las dos partes la posibilidad de anunciar e incorporar medios probatorios. Por ejemplo, la prueba nueva, lo que llama el COGEP, ¿no? E incluso, por ejemplo, la prueba no anunciada, cuando se da para impugnar o solventar la credibilidad del perito. Y también incluso estoy incluyendo también los momentos en que el juez de oficio puede disponer la práctica de prueba, no tanto con lo que se llama el peritaje para mejor resolver como la prueba para mejor resolver. Entonces, ahí también incluí un pequeño diagramita que yo he compartido algunas veces también en mis redes sociales, que hago un resumen. Pues digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los momentos en que el actor tiene para anunciar medios probatorios? La demanda, que es el básico, el 142.7, lo que se llama la nueva prueba, en el artículo 151 del COGEP, párrafos cuarto y quinto. De ahí también hay momentos que yo llamo eventuales, es decir, que no se van a dar en todos los procesos. Y yo digo, por ejemplo, cuando se contesta la reconvención, el 155 y 159 del COGEP, la reforma de la demanda también, cuando es posible, el artículo 148, párrafo segundo, cuando se reforman las excepciones, el 151, tercer párrafo, cuando hay una subsanación del error en la forma de proponer la demanda, cuando se habla de la reconvención, o sea, mejor dicho, cuando se reforma la reconvención, producto de la excepción previa de error en la forma de proponer la reconvención. También puede darse el caso, lo encontramos en el 295, numeral segundo del COGEP, y una específica por el juicio ejecutivo, cuando se llama juicio por el delito de usura o enriquecimiento ilícito del demandado que presentó una reconvención, y esto lo vemos en el 353.4. Si nos vamos a la parte del demandado, es decir, cuáles son los momentos en que el demandado, solo el demandado puede presentar pruebas, tenemos que el más normal es cuando se contesta la demanda, ¿no? Sobre todo lo vemos en el artículo 151, 152 del COGEP. Y los momentos que yo llamo eventuales, es decir, que no se van a dar siempre, que es la reforma de la demanda, el artículo 148, último párrafo, que cuando se reforma la demanda se habilita la oportunidad para que el demandado pueda anunciar pruebas pero sobre los hechos reformados solamente, pues, ¿no? La reforma de las excepciones también, el 151, tercer párrafo, la reconvención, el 154, la subsanación del error en la forma de proponer la demanda, segundo numeral del artículo 295 del COGEP, y también el juicio ejecutivo cuando se llama juicio por delito de usura o enriquecimiento ilícito al demandante posterior al vencimiento del término para contestar también, ¿no? Por eso lo pongo ahí, y eso lo encuentran en el 353, número cuarto. Ahora, los momentos que asisten ambas partes, como les decía yo, prueba nueva, artículo 166, prueba en segunda instancia, artículo 258, la prueba no anunciada para impugnar o solventar al peritaje o al perito, el 223, última parte, la apelación del auto de inadmisión de prueba, también el paso, cuando pasa el procedimiento voluntario, se convierte en sumario porque haya alguna oposición, también se abre una especie de término de prueba en el artículo 336, el recurso de hecho también que, digamos, hace sobrevivir una apelación en el cual se anunciaba o se buscaba incorporar prueba, y la impugnación de un documento superveniente también. Y también obviamente la prueba en segunda instancia, del artículo 258 bajo ciertos parámetros. Por último también, cuando se habla acerca del peritaje para mejor resolver, en el artículo 226, o la prueba para mejor resolver, el artículo 168. La idea atrás de este primer capítulo es que ustedes puedan ubicar, son actores o son demandados y quieren saber cuál es la prueba, si pueden o no presentar pruebas, si ya pasó un término, si pueden hacerlo, si es que el demandado alegó una determinada cosa. La idea es que ustedes ahí ustedes encuentren una guía definitiva para decir, ¿sabes qué? Sí puedo presentar esta prueba bajo las reglas de COGEP o no lo puedo hacer. Y esto a mí lo pongo siempre porque me gusta contrastar lo que dice el COGEP versus lo que decía el Código de Procedimiento Civil, que todos recordamos que prácticamente solamente en el término de prueba se podía presentar prueba, ¿no? La excepción era en el juicio ordinario, que ahí sí se abría un término de prueba en segunda instancia. Pero bueno, eso es lo que era el primer capítulo. El segundo capítulo, en cambio, o el segundo ensayo de este libro, trata acerca, en cambio, de la prueba testimonial. Hablo del examen directo, del contraexamen, cuáles son las preguntas que deberían plantearse en un examen directo, cuáles son las preguntas que deben plantearse en un contraexamen. Hablo de los momentos, o mejor dicho, en qué casos el COGEP permite hacer preguntas sugestivas. Analizo sobre todo el 177.7
Y todo eso lo trato y comparto técnicas que tienen que ver con el examen directo y con el contraexamen. Cómo se debe tratar un examen directo de testigos, qué tipo de preguntas van, cómo debe ser nuestra actitud y también cómo debemos actuar frente a un contraexamen. Y además de eso también hablé un poquito, no bastante, pero hablé un poquito acerca de lo que son las objeciones y cómo debemos manejar las objeciones. Pero la idea es cubrir un poco todo lo que es la prueba testimonial. Ahora, el tercer ensayo de mi libro surge también de unas charlas y es el tema de testigo hostil. Y yo siempre cuento algo que parece chistoso, pero es realidad, así pasó. La primera vez que me leí el COGEP de manera completa, yo siempre cuento que digamos, yo estudié el COGEP leyéndolo completamente. Y aproveché un tiempo que estuve de baja porque estuve lesionado en la rodilla, entonces me mandaron a descansar y aproveché en ese momento, estábamos en 2015 o 2016, no me acuerdo, pero aproveché para leerme el COGEP. Entonces, una cosa que me llamó la atención es que el 177, numeral séptimo del COGEP, hacía referencia al testigo hostil. Y cuando escuché eso, pues como yo soy batifanático, soy fanático de Batman, mi mente enseguida viajó a la película de Dark Knight. No sé si ustedes son fanáticos de Batman, se recuerdan esa escena, la he comentado otras veces, que está el fiscal de distrito, el personaje de Harvey Dent, haciendo un contraexamen, o mejor dicho, un examen directo contra un testigo protegido de la misma fiscalía. O sea, la escena iba en que había un testigo que pertenecía a la mafia que iba a ser delator de quien era el jefe de todos los mafiosos en la realidad de la película. Entonces él le dice, bueno, ¿cómo se llamaba tu jefe? Y él dice, bueno, yo estaba a cargo, le dice. Entonces el testigo, digamos, cambió su versión. Entonces en ese momento el fiscal le dice al juez, permiso para tratar al testigo como hostil. Y el juez le dice, permiso concedido. Entonces ahí pasa después un conflicto, pero cuando leí esa frase, el testigo hostil, de una pensé en la película de Dark Knight. Entonces eso hizo que, dije, me pongo a investigar qué es esto del testigo hostil, está interesante, ¿no? Porque el COGEP lo menciona así como quien no quiere la cosa. Entonces me puse a investigar, encontré jurisprudencia norteamericana, encontré opiniones y definiciones de derecho anglosajón sobre testigo hostil, porque era una figura de derecho anglosajón, como he dicho, es una figura que está en el derecho anglosajón. Y entonces, de tanto investigar y leer algunas cosas, pude llegar a la conclusión de que testigo hostil, al final de cuentas, haciendo un resumen, es el testigo que yo llamo, por ejemplo, que en papeles siempre digo, esto es mi testigo, pero resulta que es más cercano con la contraparte. ¿No? Por ejemplo, si tengo que llamar a, digámoslo así, al gerente financiero de una compañía a la que estoy demandando, porque quiero demostrar ciertos hechos que el gerente financiero los conoce, o cierta información que el gerente financiero la puede aportar, pero obviamente ese gerente financiero trabaja para la contraparte, por ejemplo. Entonces, ahí surge eso. Entonces, ese ensayo, ese tercer ensayo trata acerca de todo lo que tiene que ver con el testigo hostil, lo que implica, cómo se lo puede pedir, qué casos serían, qué es y qué no es lo que el testimonio hostil y cuál es la utilidad de tener un testigo hostil o que se declare un testigo como hostil. Y en concreto la utilidad es que se lo pueda hacer preguntas sugestivas, que se lo trate como que se estuviese haciendo un contraexamen. Eso es en concreto el testigo hostil, ¿no? Y para hacer este ensayo pues me basé en varias charlas, porque como yo había empezado a trabajar el tema de testigo hostil, justo en temas de la pandemia me empezaron a invitar a conferencias y se me ocurrió hablar de testigo hostil. Entonces desarrollé una conferencia interesante de unos 30, 40 minutos más o menos y me invitaron, me acuerdo tanto en el Colegio de Abogados del Pichincha, por ahí en el Colegio de Abogados de Manabí también, y así en algunos lugares me invitaron y yo hablaba acerca del testigo hostil. Y digámoslo así, eso me sirvió de inspiración para hacer este ensayo. Y el último ensayo justamente se desarrolló sobre la base de una invitación que me hicieron para hablar en un Congreso Internacional de Derecho Procesal. Y me gustó el tema también acerca de lo que tiene que ver el arbitraje. El arbitraje y, digámoslo así, cómo se sigue la acción de nulidad del laudo arbitral, o ciertas precisiones sobre la nulidad del laudo arbitral. Sobre todo lo que tiene que ver con una resolución de la Corte Nacional que salió, que trata acerca de cómo se tramita, porque el COGEP la regula de una manera muy, digamos, muy amplia. Y también lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre cómo debe tramitarse la nulidad del laudo arbitral. Y básicamente una duda que siempre había desde el inicio, ¿no? Cuando vino la Constitución y vino la acción extraordinaria de protección, uno se preguntaba, bueno, si tengo un laudo arbitral y de una u otra manera ese laudo arbitral tiene vicios constitucionales, digámoslo así, yo tengo que irme directamente o puedo irme directamente de la acción extraordinaria de protección o tengo necesariamente que pasar primero por la acción de nulidad del laudo arbitral. Entonces, eso también lo busco
dilucidar, sobre todo con las sentencias en la Corte Constitucional, que en concreto lo que dicen es, a ver, tenemos el dado arbitral, y si el dado arbitral tiene alguna falla, digámoslo así, en su tramitación o incurre en una causal de nulidad, hay que seguir de manera obligada la acción de nulidad del dado arbitral. Pero si hay un vicio constitucional que no se encuadra en lo que está en las causales que nos da la ley de arbitraje y mediación para buscar la nulidad del dado arbitral, podemos ir ahí sí directamente a la acción extraordinaria de protección. Entonces, esos son los 4 ensayos de mi libro y sobre todo hay un tema que yo siempre resalto, ¿no? Que en mis libros, en general ustedes podrán ver mis charlas, en mi blog alfredocuadros.com, que los invito a visitarlo, ustedes encontrarán que yo busco siempre compartir información útil. O sea, no voy a caer mucho en diatribas filosóficas, en cuestiones conceptuales que no llevan a ningún lado, a pesar de que sí me atrevo a hacer unas opiniones y a citar ciertas cosas en ciertos temas medios polémicos, como por ejemplo si cabe o no cabe la reforma de la demanda en acciones o en juicios sumarios, por ejemplo, ya, y los fundamentos. Entonces, a pesar de eso, igual trato de siempre compartir información útil. Siempre digo eso yo. O sea, yo trato de compartir información que los colegas vengan y me digan, ¿sabes qué? Yo utilicé esto en verdad me sirvió para armar mi demanda, esto me sirvió para armar mi caso, y eso es lo que busco con este libro. Por eso lo redacté incluso con un lenguaje muy fresco, un lenguaje muy sencillo, e incluso a veces hasta menos, pues, ¿no? Y me ha gustado cuando hay ciertos colegas que me dicen que el libro incluso les ha parecido gracioso en ciertos casos. Por ejemplo, pongo ejemplos de Star Wars y cosas así para graficar mejor mis puntos, ¿no? Entonces, este es mi libro, digamos, la historia también es cómica porque este libro lo escribí rapidísimo, en 2 meses, porque ya iba a nacer mi hija y yo sabía que cuando ya nazca ya no iba a tener el tiempo, entonces lo escribí pero volando, ¿no? Como siempre en este libro agradezco a mi compadre Andrés Cervantes, a Ricardo Hernández también, que lo vieron, le dieron una ojeada, me hicieron unas recomendaciones interesantes, y sobre todo también al doctor Amazon, al doctor Jorge Luis Mazón, quien me lo revisó, me dio algunas recomendaciones tanto de forma como de fondo, como siempre digo, sobre esto, y además él hizo el prólogo de este libro, y yo siempre digo que para mí el hecho de que Jorge Luis haya aceptado hacer el prólogo de este libro, para mí es como que un sello de calidad sobre la obra, pues, ¿no? Entonces, se los pongo en su consideración, estimados amigos, a los que lo tienen, muy agradecido, a los que me han escrito diciendo que el libro les ha gustado muchísimo. Créanme que si se da la oportunidad, espero poder firmar todos los ejemplares de los libros que las personas hayan adquirido. Así que muchísimas gracias y bueno, les hablo acerca de mi libro. Les confieso que ha sido un poco raro este video porque estoy hablando de una obra que yo mismo escribí, pero bueno, así que de todas maneras les adelanto que estoy ya también, Dios mediante, quizás en un par de meses ya salga mi nuevo libro, que también seguirá el mismo estilo, trata sobre cuestiones de litigación también, y espero tener novedades sobre la nueva obra muy pronto. Así que muchas gracias, estimados amigos, y una vez más les pido que les compartan este video a las personas y le den like y lo comenten también.